Muy buenas noches, estimadas compañeras y compañeros. Es un gusto saludarles. Vamos a dar inicio a la sesión de esta noche. Espero que se encuentren bien ya en las últimas horas de la jornada. Vamos a retomar los temas y vamos a avanzar hasta donde sea posible. Bueno, eh, vamos a hacer un breve repaso en 2 minutos acerca del tema que estamos viendo. Recordarles que estamos en lógica, estamos viendo juicios categóricos y estamos entrando ya a ver el silogismo. Entonces, en ese tránsito es una trilogía que se dirime entre los capítulos 7, 8 y 9 de su libro de texto. Era un poco difícil separarlos, la verdad, pero pues para efectos de dosificación y de que usted lo vaya viendo de a poquito. Recordarles entonces esto, ¿verdad? Cuando hablamos de lógica, hablamos de trabajar con estructuras, hablamos de trabajar con juicios. Y el gran reto es pasar de un juicio común, de un lenguaje común, a un juicio lógico. La lógica tiene una excepción que dice que trabaja con estructuras y con cosas abstractas, o sea que no está muy interesada o nada interesada en el componente del lenguaje, o sea, si lo que dice es en realidad real lo que nos está diciendo, eso no es de interés de la lógica, ¿verdad? Aunque en algunos casos nos es útil para determinar la validez. Sin embargo, la lógica trabaja exclusivamente con estructuras y con lo abstracto. Entonces, el juicio categórico tiene una forma, una estructura que es sujeto, el verbo ser conjugado o no, y el predicado. Esta es la estructura que estamos buscando de un juicio común, como en este ejemplo que ya lo vimos, a un juicio categórico, en el que se completa la estructura. Luego vimos que el rollo de la lógica es analizar los términos o conceptos. Por ejemplo, el perro es un animal que ladra. Aquí hay dos términos, uno en el sujeto y uno en el predicado. Está perro y un animal que ladra, ¿verdad? Entonces, lo que la lógica busca primero es establecer que esta oración tenga la estructura sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Y la tiene. Entonces, decimos que es un juicio categórico. Pero luego queremos ver si esta oración, cómo está clasificada de acuerdo a sus términos. Y para eso vamos a ver la cantidad y la cualidad de sus términos. La cantidad es que se refiere a un número, ¿verdad? Si se refiere a todos o a algunos. Y la cualidad si afirma o niega. Y entonces se clasifican en juicios categóricos universales y particulares de acuerdo con su cantidad y afirmativos y negativos de acuerdo con su cualidad. Entonces, el cuantificador puede ser particular cuando se refiere solo a algunos elementos o puede ser universal cuando se refiere a todos los elementos. Y su cualificador puede ser afirmativo o puede ser negativo. Y luego entonces nos queda un cuadro, el cual les pedí y les pido hoy también que lo memoricen, ¿verdad? Si para usted esto está siendo complicado, no, digamos, no lo complique más. El paso 1 es memorice esto. Ya luego lo va a empezar a aplicar y consecuentemente entender, ¿verdad? Se clasifica con estas vocales A, E, I, O, en donde las vocales A, E se refiere a los juicios que son universales, A afirmativo, E negativo, y O a los particulares, I afirmativo o negativo. Y esos tienen una estructura, ¿verdad? Que está dada de nuevo como juicio categórico, sujeto, verbo, predicado, pero con la diferencia o con la posibilidad de identificar su cuantificador y su cualificador. Bueno, esto ya lo vimos. El siguiente paso es que a cada término, tanto en el sujeto como en el predicado, también vamos a analizar su distribución. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver. Página 80 y, me parece que es la 80 y
89. Por ahí aparece esta tablita que también va a hacer usted el tremendo esfuerzo de aprendérsela de memoria. ¿Por qué? Porque cuando vamos a operar el silogismo, vamos a analizar los juicios categóricos según su cantidad, según su cualidad y por lo tanto también la distribución. Son características de la estructura de los juicios. Pero en cuanto a la distribución, que es que si nos referimos a todos los elementos o si, o si solo nos referimos a una parte de los elementos. A eso se refiere la distribución. Y esto es un mecanismo de validez que nos sirve para comprender la estructura y entonces saber si se enmarca o no dentro de, llamémosle entre comillas, este estándar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta distribución que está comprobada a lo largo de los siglos dice que un juicio universal afirmativo, su sujeto va a estar distribuido, pero el predicado no distribuido. Un juicio universal negativo dice que el sujeto va a estar distribuido y también el predicado va a estar distribuido. Un particular afirmativo dice que el sujeto está no distribuido y también el predicado está no distribuido. Mientras que un particular negativo dice que el sujeto no está distribuido y el predicado está distribuido. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se nos presenten los ejercicios de silogismos, vamos a tener que analizar la estructura. Primero, ver si los enunciados, las premisas, están presentadas o tienen la forma del juicio categórico, sujeto, verbo ser, predicado. Y luego de eso, su cantidad, su cualidad y su distribución. Y ya cuando lo estemos operando, que la operación significa la relación entre juicio 1 y juicio 2, que nos da una conclusión, allí vamos a ver un cuarto elemento que es la extensión de los términos. Esos son, digamos, los elementos que tenemos que estar en capacidad de identificar y de validar previo a hacer la operación silogística. Porque ya la operación silogística es verificar el cumplimiento o el incumplimiento de las reglas. Los silogismos tienen, al menos en la modalidad que los vamos a estudiar, 7 reglas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora vamos a pasar al silogismo. A ver, pues. En este mismo orden de ideas, entonces, vamos a hablar del silogismo. A ver, si alguien no nos está siguiendo, se perdió un poco. Estábamos hablando de los juicios categóricos, ¿sí? Que los juicios categóricos se clasifican A, E, I, O. ¿Eso qué significa? Que hay por su cantidad juicios universales y particulares y por su cualidad juicios afirmativos y negativos. Y que en esa tabla de clasificación que se le asigna a una vocal A, E, I, O, también es posible identificar, llamémoslo entre comillas, un estándar en la distribución de los términos. Eso nos va a ayudar más adelante para dirimir la estructura del silogismo. Entonces, ahí nos presentó en la página 89 de su libro el cuadro de la distribución, cuando dice que A, ¿cómo está distribuido? A, E, I, O en su sujeto y predicado. Ahora, con toda esa información, lo que estamos buscando es aplicar un mecanismo de validez y pasar del lenguaje cotidiano a un lenguaje lógico. ¿Para qué? Para encontrar la verdad y validez de la estructura que tenemos frente a nosotros. Y eso lo vamos a hacer a través de un proceso mental que se llama inferencias. ¿Qué son las inferencias? Las inferencias es el proceso por el cual se llega a una proposición y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas como punto inicial de proceso. Eso lo escribió Coppi y Cohen. Hay dos tipos de inferencias. Las inmediatas, que consisten en extraer una conclusión a partir de un juicio único. O sea, cuando tenemos un juicio único, ¿verdad? Un juicio categórico único, la conclusión está ahí mismo, contenida, y eso es una inferencia inmediata. Ahora, las inferencias mediatas
Estas son las que se pueden extraer en forma de una conclusión válida a partir del relacionamiento de dos o más juicios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo bastante simple, ¿verdad? Si todos los seres vivos están compuestos por células, sería un primer juicio, juicio 1, llamémoslo. Y el hongo es un ser vivo, este va a ser juicio 2. Entonces, este va a ser juicio 3, pero le vamos a llamar conclusión. El hongo está compuesto por células. Entonces aquí, de lo que se trata es de identificar qué es inferir y por qué se llama inferencia mediata. Porque esta conclusión de que el hongo está compuesto por células se extrajo de la relación que existe entre el juicio o premisa 1 y el juicio o premisa 2, y que ambos aportaron la información y los elementos de la estructura para articular esta conclusión. ¿Ok? Por eso se llama inferencia mediata, porque requiere de ese relacionamiento y de ese tamizaje para validarlo y entonces ver su validez. Las inferencias mediatas pueden establecerse de tres formas: por deducción, por inducción y por analogía. En la deducción, estas consisten en llegar a una conclusión concreta, singular o particular a partir de premisas abstractas o universales. Por ejemplo, si todos los animales son seres vivos y el oso es un animal, entonces el oso es un ser vivo. Por supuesto, acá en estos ejemplos, el lenguaje nos ayuda porque los elementos que aporta el lenguaje para nuestro imaginario y digamos, las ideas que tenemos ya en nuestro cerebro, nos es útil y facilita la comprensión, pero bien podríamos hablar de extraterrestres, piedras, de gusanos cósmicos, que eso no interesa al momento de validar la estructura. Bien, punto y aparte, ¿verdad? Inducción, por inducción. Por inducción, la inferencia ocurre a partir de varios casos particulares. Se concluye un principio general o universal. Por ejemplo, si 10 personas que tenían fiebre tomaron acetaminofén y se curaron, seguramente el acetaminofén le quitará la fiebre a todas las personas que la padezcan. Entonces, la conclusión de que el acetaminofén le quitará la fiebre a todas las personas que la padezcan ocurre por inducción, porque estamos diciendo, mire cómo le funcionó a 10, entonces todos se van a curar con esto, ¿verdad? Pero en realidad puede ser falaz, ¿verdad? Porque rompe también en este tipo de situaciones con los principios lógicos supremos. Pero bueno, veamos por analogía, que a partir de rasgos compartidos por dos o más elementos, entonces se generaliza que dichos elementos comparten todos los rasgos. Por ejemplo, Pedro, Luis y José son hijos de Juliana. Los tres han demostrado ser honrados, trabajadores y responsables. En una ocasión se observó que José era mujeriego. Se concluyó, por analogía, que también Pedro y Luis lo eran, ¿verdad? Entonces le atribuimos rasgos al resto del grupo por culpa de uno, ¿verdad? Bien. Entonces, todo esto para entender que ese mecanismo mental, ese momento en el que analizamos, ordenamos y decidimos si es verdadero o no, pero a la luz del procedimiento, a la luz de las reglas, a la luz de la estructura, ¿verdad? Se llama inferencia, inferir. Y aquí quiero pedirles una cosa muy, digamos, que se les quede grabado, ¿verdad? Anótelo, grábese, por favor, siempre siga el procedimiento. Muy bien, ¿no sabe qué hacer? Siga el procedimiento. ¿No entendió cómo hacerlo? Siga el procedimiento. ¿No está seguro si le va a salir? Siga el procedimiento, ¿verdad? ¿Ya sabe cómo hacerlo? Siga el procedimiento. Y esto aplica aquí y en la vida. Si usted aprende con esto, esta agilidad mental, ¿verdad? Y usted sigue el procedimiento, tendrá más chance de
digamos, completar los ejercicios, de alcanzar los resultados correctos, ¿verdad? Y en el caso del silogismo, establecer la validez o la invalidez, ¿verdad? De un silogismo. Ahora, un silogismo sirve para demostrar una teoría o argumentar sobre un punto de vista. Se entiende por silogismo un razonamiento mediante el cual a partir de dos juicios se concluye uno tercero. Es un razonamiento deductivo, puesto que parte de juicios conocidos. Y esta parte es importante. Y lo vamos a ver ahora justamente acá. Pero en su estructura se compone de tres juicios y dos de ellos sirven como premisas en las que está toda la información necesaria para deducir el tercer juicio, el cual le vamos a llamar conclusión. Entonces, aquí hay un silogismo, ¿ven? Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Nada más que la premisa 3 pasa a llamarse conclusión. Y los datos que aparecen en esta premisa número 3 necesariamente fueron aportados y además se establecieron por deducción de la relación que existe entre la premisa 1 y la premisa 2. Y básicamente, sin importar, digamos, el contenido, ¿verdad? Sino que lo que nos vamos a fijar a partir de este momento es estructura, que los elementos estén, pero además que estén en el lugar que deben. Y para eso siga el procedimiento. Veamos, leamos el silogismo, ¿verdad? Y otra cosa. En este punto de la carrera, generalmente se le van a dar silogismos para que establezca la validez de ellos y si es inválido, qué falacia es, o sea, qué regla rompió. Y en el camino eso significa que usted tiene que identificar, ¿verdad?, sus características. Y para eso usted tiene que saber cómo es la estructura de un silogismo. Y para eso usted tiene que tener claro, ¿verdad?, el concepto de la lógica, el concepto de término, el concepto de un juicio común, de un juicio categórico, de la estructura del juicio categórico, de la relación entre los términos de un juicio categórico, lo cual permite clasificarlos, ¿verdad?, en A, E y O, y eso es por su cantidad y por su cualidad, y también entonces nos lleva a reconocer la distribución que hay de los términos, y que entonces cada tipo de juicio, A, E y O, tiene básicamente, entre comillas, ¿verdad?, un estándar ahí de clasificación entre que nos dice cuándo el sujeto y el predicado está distribuido o no está distribuido, y que entonces lo que vamos a buscar en el momento del cumplimiento de las reglas, que eso viene en el siguiente paso, es precisamente que la estructura esté ahí completa, esté en el orden que debe. Por lo tanto, eso significa que hay una relación correcta y se corresponde. Y luego que las reglas se cumplen todas. En el cumplimiento de las reglas necesariamente se va validando la estructura. Eso es lo que hacen las reglas, ¿verdad? ¿Para qué? Para determinar que esta relación de términos es válida. O sea, que es una estructura válida. Cuando determinamos que no lo es, entonces se determina o se identifica por qué razón no lo es. Porque generalmente hay 7 reglas, que ese es el siguiente tema, y en donde se rompe, o en donde se incumple, o en donde no se cumple, entonces recibe su nombre, la falacia que se comete. Al final, ¿cuál es digamos, qué es lo que usted tiene que hacer? Pues relacionar operar los silogismos, o sea, buscar la relación entre juicio 1 y 2, o premisa 1 y 2, para saber si es válido o no es, o es inválido. Y con eso, si es válido, pues está todo bien. Y si es inválido, entonces, no, miento, no está todo bien. Si es válido, entonces su forma y figura. Y si es inválido, entonces, ¿qué falacia comete? ¿Verdad? Entonces, en este punto del curso, hay mucho que le pido se aprenda de memoria, porque al memorizarlo usted va a ser capaz de aplicarlo, y al memorizarlo y aplicarlo, lo va a ir comprendiendo.
Y entonces ese formatito, ese procedimiento, como resultado le va a dar agilidad en su cerebro, en sus procesos mentales, para determinar la validez o la invalidez de la información, ¿verdad? Pero terminemos aquí el tema. Entonces, dice que, ¿cuáles son las características del silogismo? Bueno, que tiene tres premisas. Entonces, en su conjunto, estas tres, ¿verdad? Una, dos, tres, es un silogismo, ¿verdad? Y la premisa 1 y 2 nos va a dar como resultado una conclusión. O sea que la información que está acá, toda ameba, que es un sujeto, que es un verbo, un animal, que es un predicado, se extrae necesariamente de las premisas anteriores, ¿verdad? Ameba está aquí, animal está aquí. Luego nos dice que tiene tres términos, o sea, este silogismo tiene tres términos. El primero, ser orgánico que se desplaza con su propio impulso. Miren, este es un poco largo, ¿verdad? Pero este es el término 1. Luego dice que animal, término 2. Ameba, término 3. De nuevo aparece aquí, miren, ser orgánico que se desplaza con un propio impulso. Término 4, negativo, no. Este se repite, está aquí. Entonces, este es un silogismo válido y verdadero, porque por el momento no hemos entrado al análisis completo. Tiene las características, ¿verdad? Tiene la forma, hay tres premisas, una de ellas como conclusión, y la información que ésta tiene salió de la relación de estos dos, ¿verdad? Tiene tres términos, y luego dice que esos tres términos se repiten dos veces en el silogismo. Ser orgánico, ¿verdad? Dos veces. Animal, animal, dos veces. Ameba, ameba, dos veces. Y finalmente dice que hay un término que no aparece en la conclusión y que se repite en la premisa 1 y 2. Y ahora viene el otro aspecto que se llama la extensión. ¿Qué es la extensión? La extensión es el análisis que vamos a hacer de los tres términos. ¿De qué términos está hablando, licenciado? Espéreme que ya me hice bolas. De estos, hombre, no se pierda. Dijimos que tiene tres términos, ¿verdad? El 1, ser orgánico que se desplaza con su propio impulso, animal y ameba. Ahí hay tres términos. Pues resulta que nos pide en la lógica que estos tres términos vamos a establecer su extensión, o sea, cuál contiene a quién, ¿verdad? Pero eso viene en la siguiente presentación. Bien. Espero que vayan, me están siguiendo, ¿va todo claro hasta acá? Sí, licenciado. Muy bien, Melanie. Es que tanto silencio me abruma porque o todo está muy claro o no me han entendido nada. Bueno, entonces, ya con esa estructura del silogismo, ahora veamos reglas y falacias. Acá al inicio vamos a redundar un poco porque, pues para que quede claro, ¿verdad? Pero antes de eso, veamos esta imagen que cuando la escogí para ilustrar un poco el tema, es justamente porque yo así lo entendí. Esto es lo que ocurre en nuestro cerebro, ¿verdad? De alguna forma. Cuando estamos solo en el nivel del lenguaje común, un nivel instrumental, pues nuestro cerebro, pues por supuesto que tiene la capacidad y ahí está, ahí funciona, entiende cosas y tal, pero no está alineado, no tiene la capacidad de ver estructuras, digamos, no tiene esa habilidad, esa agilidad, ¿verdad? Que en cambio cuando hemos entrenado con lógica y por supuesto con la lectura y con otro tipo de entrenamientos, ¿verdad? Música, matemática, en fin, pero sobre todo hoy estamos hablando de la lógica. Entonces nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer esas conexiones neurales que necesita para comprender, para hacer las inferencias inmediatas que se requieren para identificar y comprender estructuras, sea con la información que fuere. ¿Ok? Bien. Entonces aquí el gran reto es pasar del lenguaje cotidiano
al lenguaje lógico. Veamos este ejemplo. Dice, en la columna de la izquierda se presenta pues, un párrafo que está redactado en la forma del lenguaje cotidiano. Y dice, si en un estado mueren niños por desnutrición y hambre, ese estado viola el principio fundamental del derecho a la vida. En Guatemala, lo sabemos, cientos de niños mueren por falta de alimentos y en la más extrema miseria. ¿Qué duda cabe de que Guatemala sea un estado en el que se violan los más elementales derechos? Entonces, es posible identificar dentro de este párrafo dos premisas. La primera, ¿verdad? Pero que necesitamos convertirla, trasladarla a un lenguaje lógico. ¿Qué es eso del lenguaje lógico? Un juicio categórico, sujeto, verbo, predicado, fácil. Entonces veamos, con la misma información lo expresamos de esta manera. Todo estado en el que mueren niños por desnutrición y hambre es un estado que viola el derecho a la vida. Premisa 1. Premisa 2. Guatemala es un estado en el que mueren niños por desnutrición y hambre. Y de estas dos, de la relación que existe de estas dos, y por usando la inferencia mediata, establecemos una conclusión. Por lo tanto, Guatemala es un estado en el que se viola el derecho a la vida. Vaya pues. Y eso, Pérez Elic, ¿y eso de dónde lo sacó? Es el mismo párrafo, solo que reescrito de forma lógica, o sea, expresado como un juicio categórico. ¿Para qué? Para identificar una premisa, la segunda premisa, y de estas dos extrajimos esta conclusión. Ahora, la formalización, que es esto justo que acabo de explicar. La formalización es identificar cuál estructura subyace en el párrafo. En este caso, al hablar de todo estado en el que muere niño por desnutrición y hambre, básicamente tenemos una estructura universal afirmativa, que todo ese es P. En la siguiente, que dice que Guatemala es un estado en el que mueren niños por hambre, de nuevo la estructura es universal afirmativa. Y en la conclusión, por lo tanto, Guatemala, que viene siendo el sujeto, es un estado en el que se viola el derecho a la vida, de nuevo la estructura que subyace es todo ese es P. En rojo está encerrado lo que funciona como sujeto y en azul el predicado, ¿verdad? Que es lo que nos permite, por su cantidad y por su cualidad, establecer que entonces estamos frente a un silogismo que tiene como figura juicios universales afirmativos, tanto el 1, el 2, como la conclusión. Ahora, ¿recuerdan que hablamos de extensión? Bueno, la extensión se refiere a analizar precisamente los términos, y si estos términos pues se refiere a todos o solo a algunos de los elementos del término. Entonces vamos a ver, término o concepto. El primer término es todo estado en el que mueren niños por desnutrición y hambre es un estado que viola el derecho a la vida. Es un poco largo, pero ese es el primer concepto. El segundo, Guatemala es un estado en el que mueren niños por desnutrición y hambre. Y el tercero, por lo tanto, Guatemala es un estado en el que se viola el derecho a la vida. Aquí hay tres conceptos. Ahora el trabajo es determinar cuál tiene la mayor y la menor extensión. Y hay un chivo. El chivo está dado en la estructura del silogismo, que nos decía que tiene tres términos, ¿verdad? Que esos tres términos se repiten dos veces en el silogismo, pero que hay uno de esos términos que no aparece en la conclusión, pero sí en la premisa 1 y 2. Generalmente, ese es el término medio. Si no lo es, entonces hay que revisar por qué, y muy seguramente, entonces hay una falacia, no es válido, ¿verdad? Pero en este caso, tenemos estos tres términos, y lo que queremos es establecer
la relación que hay para saber cuál es mayor, cuál es menor y cuál es el medio. Entonces vamos a ver que el menor de todos es el término que está en color morado, que aquí para efectos por espacio le ponemos X, pero es Guatemala. ¿Por qué ese es el menor? Porque el mayor es el Z, es un estado que viola el derecho a la vida. ¿Y qué pasa con el estado en el que mueren niños por desnutrición y hambre? Porque resulta que un estado que viola el derecho a la vida puede ser más amplio que el tema específico de desnutrición y hambre. Puede ser por otras razones que se viole el derecho a la vida. Pero en este caso hay una muy específica, que es desnutrición y hambre. Entonces, pero un estado es más amplio que Guatemala, porque puede ser estados americanos, por ejemplo, o iberoamericanos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el término mayor va a ser el que está marcado en azul, el término medio es el que está marcado en rojo y el menor es el que está en moradito. Siendo entonces conocidos como término mayor, término medio y término menor. Regresando al silogismo, ¿verdad? Recordarles que el silogismo ocurre o se puede relacionar por el proceso mental que le llamamos inferencia mediata. Esta es la relación que existe entre dos juicios que nos da como resultado un tercer juicio, el cual le llamamos conclusión, y al juicio 1 y 2 le llamamos premisa. Nos dice en sus características que debe de tener 3 términos. Y esos 3 términos deben repetirse 2 veces, cada uno en el silogismo. Y además, hay uno de esos términos que no aparece en la conclusión, pero sí en la premisa 1 y 2. Y además, generalmente ese será identificado como el término medio. Por lo tanto, cuando ya tenemos un silogismo, eso sí, antes de este paso, el haber llegado a analizar este paso implica que usted sabe qué es la lógica, qué es un juicio común, qué es un juicio categórico, cómo están clasificados los juicios categóricos, están clasificados en A, E, I, O, cómo se, digamos, se identifica la distribución de estos juicios. Y ahora, ¿qué es el silogismo? ¿Cuáles son sus características, verdad? 3 juicios, 2 de ellos son premisas, 1 conclusión, y además tiene 3 términos. De ellos se repiten 2 veces en el silogismo, pero uno de ellos aparece en las 2 premisas, pero no en la conclusión. Y ahora viene la extensión, entonces, ¿verdad? Y entonces esos 3 términos los vamos a relacionar y vamos a ver cuál es el de mayor, el de menor extensión y cuál es el término medio. En este caso, por ejemplo, que aquí el lenguaje nos ayuda, animal va a ser el término de mayor extensión y además generalmente va a coincidir en un lugar específico, como está puesto acá. Si no coincide en ese lugar, entonces va a haber que analizar por qué. Y si tiene forma solo invirtiendo las premisas, y si se arregla, entonces se puede continuar. Si no, entonces es una falacia, ¿verdad? Entonces, en este caso, identificamos los 3 términos: vertebrado, animal y ser humano. ¿Y cómo identificamos? Bueno, con este diagrama de Euler, ¿verdad? ¿Quién contiene a qué? Vertebrado, ¿qué es un vertebrado? Pues puede ser el ser humano y puede ser el animal. O sea que ahí caben los 2. Pero un animal, hay vertebrados y hay invertebrados. Bueno, entonces vertebrado cabe adentro del animal. Y ser humano es un vertebrado y también se puede clasificar dentro de la familia de los animales, ¿verdad? Bueno, entonces por esa razón quedó que el de menor extensión es ser humano, el de mayor extensión es animal y el término medio es vertebrado. Y además vertebrado aparece en la premisa 1 y 2, pero no en la conclusión. Eso me indica por inferencia, ¿verdad? Deductiva, que es el término medio. Y justamente al analizarlo, así corresponde. Pero ojo, en este caso nos ayuda, en realidad en este ejemplo, el lenguaje. Pero como la lógica trabaja con lo abstracto y no le interesa, digamos, si aquello que dice es real, sino que su estructura
sea válida, entonces esto se puede hacer con cualquier cosa, ¿verdad? Con gusanos espaciales, con hoyos negros, con brujas, con espíritus chocarreros, ¿verdad? Con ángeles, con piedras, con lo que usted quiera, ¿verdad? Es posible hacer el ejercicio siloquístico, porque lo que buscamos no es la coherencia en el lenguaje, sino la validez de la estructura. ¿Sí? ¿Me explico? Eh, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Adriana dice que todo bien, de veras. Bueno, necesitan digerirlo, ¿verdad? Ese es el asunto. Jason, Jason. Lick, en este ejemplo se entendió. El problema sería aplicarlo en una redacción un poquito más complicada. Ese es el desafío que tienen por delante y que en la Exacto. próxima clase vamos a ver las 7 reglas. Eh, Estoy validando, la verdad es que corrí un poco, ¿verdad? Pero no creo que sería inoportuno que veamos hoy las reglas porque quiero verlas completas. No nos daría tiempo, tendríamos que extendernos, ¿verdad? Una hora más para ver las 7 reglas. Entonces, en la siguiente clase vamos a conocer las 7 reglas, lo cual supone que ustedes eh, ya saben entonces la estructura. Y repito, esto es básico. Y aunque no lo entienda, apréndaselo de memoria. Primero, ¿qué es el concepto de lógica? Segundo, ¿qué es un juicio común? Tercero, ¿qué es un juicio categórico? ¿Cuál es la estructura del juicio categórico? Sujeto, verbo, predicado. Luego que los juicios categóricos se clasifican de acuerdo a su cantidad y su cualidad. Por su cantidad hay universales y particulares. Por su cualidad hay afirmativo y negativo. Pero además de eso, ¿verdad? Se relacionan los conceptos que aparecen en el sujeto y en el predicado de cada juicio. Y esos conceptos, entonces, hay un cuadro estándar, por eso así entre comillas, ¿verdad? Apréndaselo, hay un cuadro que estandariza, que me va a decir más adelante entonces cómo es el estándar de una estructura de un juicio A, E y O, en el que me dice si su sujeto está o no está distribuido y si su predicado está o no está distribuido. ¿Por qué? Porque a continuación entonces aparece el silogismo y que el silogismo entonces es una forma de razonamiento, ¿verdad? En el que vamos a extraer o vamos a alcanzar una conclusión a partir de la relación que existe entre dos o más juicios. En este caso, solamente vamos a utilizar dos juicios, en tanto que estamos en lógica clásica, formal, ¿verdad? Y que la utilidad de esta parte de la lógica del silogismo es precisamente para demostrar una teoría o argumentar, pero también de forma un poco más coloquial les he dicho que esto es como un entrenamiento mental, que lo que nos va a permitir y facilitar es tener agilidad para identificar, reconocer estructuras. Ciertamente usted no, digamos, usted no le va a decir, permítame licenciado, permítame señor juez, solo voy a operar con un silogismo lo que me acaba de indicar para ver si es válido o no lo es. Y si es válido, entonces puedo yo continuar y tomar una decisión. Y si no lo es, voy a determinar qué falacia ocurre y por lo tanto sé que me están mintiendo. Eso no ocurre así. Pero si usted sabe, ¿verdad? Sabe de lógica, ha leído, sabe un poco de matemática, sabe un poco de política, de sociología, ¿verdad? Usted es capaz de estar informado de lo que ocurre en su contexto, en su ámbito, entonces usted va a tener mayor capacidad y agilidad mental. ¿Para qué? Para determinar cuándo le mienten, cuándo le manipulan o cuándo simplemente usted está frente a un argumento
verdadero. ¿Ok? Entonces, para la siguiente clase vamos a ver ya las 7 reglas y por supuesto más ejemplos, y les dejaré por ahí algunos ejercicios con ejemplos poco más complejos, ¿verdad? Porque de eso se trata, eh, para que podamos ya definir entonces al cumplir o incumplir las reglas, entonces se comete una falacia. Si se cumplen todas las reglas, significa que su silogismo tiene la estructura correcta, entonces es válido. Y al ser válido, lo que va a ocurrir es que podemos dirimir o identificar forma y figura. Entonces decir que este silogismo es válido y tiene tal forma y tal figura, pero esa será la última clase. Ahora, si no, si incumple o no cumple alguna de las reglas, ahí nos detenemos y analizamos cuál es esa regla, de qué trata. Y de acuerdo a la regla que no cumple o que incumple, se establece el tipo de falacia que se comete. Ya vamos a ver cuáles son. Y además estamos apenas mojándonos los pies con esto de los silogismos y las falacias. Vamos a ver lo mínimo necesario. ¿Ok? Bueno, pregunto si hay alguna duda, algún comentario. Sí, Cindy, yo espero que sí. Daniel. Tiene apagado su micrófono, Daniel. Bueno, parece que no es posible que encienda su micrófono, Daniel. Ah, que lo siento. Bueno, está el chat también, Daniel. Y aquí tengo yo todo habilitado, así que no hay ningún problema. Bueno, entonces les pido por favor que veamos los capítulos 7, 8 y 9 para que en la siguiente clase entonces con mucha más facilidad veamos las reglas y veamos una serie de ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, no viendo nada más que hacer constar, vamos a terminar aquí la clase de esta noche y nos vemos el siguiente día de clases. Hasta pronto. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Licenciado.